La Ciudad de México y saluda a Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y también profesor de Derecho de la UNAM. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. El gusto es compartido, Lupita. Muy buenas tardes. Francisco, pues, ¿cómo viste lo que ha ocurrido en las últimas horas? Se dijo que no iba a haber poder humano o poder sobre la tierra que detuviera la aprobación de esta reforma. Increíble, Lupita. Estamos viviendo momentos que nunca nos imaginamos, ni siquiera en clases, y imaginando este tipo de momentos que indudablemente pues, van a representar un antes y un después para el constitucionalismo mexicano y sobre todo el antes y el después en términos de esta reforma constitucional en materia de poder judicial. Porque, número uno, desde el 5 de febrero el presidente presentó la iniciativa, fue hasta finales de agosto que la anterior legislatura elaboró el dictamen y se entregó a esta actual legislatura, en donde pues han ocurrido varias situaciones que han dudado de que realmente se haya cumplido a cabalidad el proceso legislativo de la reforma constitucional, tanto en la Cámara de Diputados, el Senado de la República y ahora en todos estos congresos locales que ya suman más de la mayoría de los votos que se requieren para que se lleve a cabo esta reforma constitucional. Como ya comentabas, Lupita, el caso de Oaxaca, que ahí pues prácticamente no durmieron, estaban de madrugada esperando recibir ya esta minuta aprobada por el Senado y de inmediato en esos 6 minutos resulta que fue el primero en donde no hubo deliberación, no hubo discusión, simplemente aprobaron y yo estoy seguro que ni siquiera realmente conocen a plenitud el contenido de esta reforma y esa es la parte que uno dice, en verdad los legisladores están votando a favor algo que realmente conocen con todo su contenido y todas las implicaciones que va a tener, o solamente es el voto, simplemente en lo genérico, y a ver qué pasa. Lo único que importa es, en las palabras que había dicho Mario Delgado, darle este premio al presidente de la República en sus últimos días como presidente de la República. Que ya nos dijo, por cierto, el presidente, ¿no?, que se va a publicar el 15 de septiembre. Para esto, Lupita, una vez que ya se tiene la mayoría de los votos de los congresos locales, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen que hacer este cómputo de los votos y hacer la declaración de que han sido aprobada esta reforma constitucional en materia de poder judicial. Una vez que hagan eso, se envía ya a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En términos estrictos, el presidente de la República no promulga una reforma constitucional, dado que el Diario Oficial de la Federación se encuentra dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, porque forma parte de la Secretaría de Gobernación. Entonces, él decidirá cuándo se va a publicar, y ya lo comentó que va a ser el 15 de septiembre como un día simbólico para la independencia de México, pero pues va a ser algo bastante irónico o paradójico, Lupita, porque resulta que en el marco de la conmemoración de la independencia de México, pues va a ser una reforma para trastocar o debilitar la independencia judicial. Francisco, la reforma judicial está blindada, es lo que nos dijo lo que declaró hace unos momentos Ricardo Monreal ahí en la Cámara de Diputados. ¿Hay algún recurso que se pudiera llevar a cabo? Porque por una parte escuchamos que pues no va a haber lugar a controversia, amparos o acciones de inconstitucionalidad, y por otra parte lo que escuchamos de la ministra Norma Piña es que todavía se podría recurrir a estos casos. Lupita, me parece natural que Ricardo Monreal diga que no admite ninguna impugnación y es la misma narrativa del presidente López Obrador y finalmente de todos los que están de acuerdo con esta reforma. Pero a ver, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Se puede impugnar una reforma constitucional por violaciones al proceso de su creación, es decir, en cuanto a la forma, y la respuesta es sí. Hay criterios de la Corte en donde determina que sí puede ser sujeto a revisión todo lo que es el proceso de una reforma constitucional. Saber qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados, en el Senado y en cada uno de los congresos locales que han estado aprobando esta reforma constitucional. Entonces, por la forma, sí se puede revisar. Ahora, en cuanto al contenido, es ahí donde viene un gran debate jurídico, Lupita, sumamente interesante,
porque, número uno, la respuesta inmediata sería que no es revisable el contenido de una reforma constitucional. Sin embargo, cuando el contenido de esa reforma constitucional puede contener material o aspectos que puedan poner en duda la propia constitucionalidad de la Constitución, valga el juego de palabras, o dicho en otras palabras, las reformas constitucionales pueden ser inconstitucionales, y aquí, por ejemplo, el entonces ministro Arturo Saldívar determinó que sí deben ser sujetas a revisión, porque ¿qué va a pasar, Lupita, si el día de mañana dicen vamos a restablecer la pena de muerte, vamos a establecer la esclavitud, vamos a establecer la pena de mutilación a las personas que roben o a los que no paguen impuestos? Porque está en la Constitución, ya no se va a poder hacer nada, y esto no podría ser admisible en un Estado constitucional, y ahí es donde va a entrar el gran debate. Ahora, ¿cuáles serían los medios para poder impugnar? Número uno, a través de demandas de amparo indirecto presentadas de forma inmediata por todos los jueces, magistrados y ministros y todos los trabajadores del Poder Judicial. Ellos tendrían el interés legítimo para poder presentar inmediatamente estas demandas. También aquellos abogados, colegios, barras de abogado y personas que tienen una vinculación directa con el ejercicio de la profesión, con el litigio. Sí. Y también todavía no se acaba. Eso todavía no se acaba, Lupita, y esto va a ser sujeto, insisto, de un gran debate, una gran revisión en términos de lo que viene. Así que quien va a tener la última palabra va a ser la Corte, una Corte que se tendría que apurar a resolver, porque hay que recordar que el 30 de noviembre próximo el ministro Luis María Aguilar Morales concluye su cargo de ministro de la Corte. Ay, se nos cortó la comunicación. Bueno, pues esto nos dice Francisco Burgoa, todavía no se termina. Sí, se puede. Nos decías, Francisco, que esto todavía no se termina, pero que tendrían que darle celeridad para que lo determine todavía quienes están en estos momentos en la Suprema Corte. Es correcto, Lupita. Tenemos 15 ministros, nada más que se tiene que apurar a resolver la Corte esas impugnaciones, porque el 30 de noviembre próximo el ministro Luis María Aguilar Morales va a concluir su cargo. Entonces, el tema todavía no se acaba, más allá de la opinión de Ricardo Monreal. Esto es algo que tiene que decidir a la brevedad la Corte, y sobre todo se van a empezar a presentar las impugnaciones una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación y que entre en vigor, que va a ser el día siguiente de su publicación. Muy bien, pues Francisco, como siempre un gusto poder platicar contigo. Muy buenas tardes. Al contrario, Lupita, muy buenas tardes. Hasta luego.